Bueno, Fede, te venía diciendo que te hablé de la tarde, que me parece que es el momento de que este podcast concluya. Por varios motivos. Por varios motivos. En parte, porque creo que hay una etapa de la historia del stand-up y de la comedia en Argentina que culminó con la pandemia. Quizás estoy siendo un poco tremendista, pero me parece que por ahí no. Y por otro lado, porque me parece que ya hay mucha gente haciendo Club Gabous o similares, y ¿sabes qué? Mejores que este, y que tengo más ganas de escuchar que este. Y esas dos motivaciones, sumado a que es una paja astronómica armar esto, me parece que fue divertido, que fue divertido. Fueron 140 y pico Mucha episodios, gente boludo. sabemos que lo usa para Además, fines didácticos también, ¿no? O sea que se ha autoformado en ese y sentido sí, escuchando, ¿no? Sobre todo cuando recuerdo que no estaba tan desarrollado el stand-up en la región, eh, había ciudades que no tenían directamente stand-up en vivo y me acuerdo que conocían la gente que después se hicieron comediantes, ¿no? Te lo contaban en el propio podcast. sí, eso fue un flash. Mucha gente me dijo, pensar que yo escuchaba este podcast cuando empecé y me ayudó y me formó o me explicó. No sé, también me pasaba mucho de hacer giras. Digo, me pasaba porque yo, la verdad, ojalá esté equivocadísimo, pero la veo muy difícil volver a hacer giras como hacíamos antes. Y por ahí iba a Córdoba o incluso me pasó en París de, che, yo escuchaba tu podcast. Y es una locura Tenés eso. que, tenés que sentirte bien Es mirando una para atrás, locura. pero lo que nos ocupa hoy es el presente y el futuro, mi estimado amigo. ¿Y pero qué es la comedia hoy? ¿Qué es la comedia hoy en Argentina? ¿Qué es la comedia hoy? ¿Unos No, TikTokers? no, ¿Instagram? me ¿Dónde parece está que la comedia? se ¿Dónde está está la comedia? ¿En, transformando en ahí. Twitter? Para mí, en general, lo que sucede en este momento son como si dos remolinos o dos fuerzas o dos tempestades se cruzaran. Eh, por un lado, se terminó el siglo, o sea, lo que quedaba del 20 se terminó de un hachazo, ¡puc! Y terminó. Y por otro lado, es otro Cromañón, con otro sentido, con otras víctimas, obviamente, pero vos te acordás, y nuestra generación recuerda bien cómo fue el post-Cromañón. Se maximizaron los controles, se restringieron las libertades y se acabaron muchísimas cosas. Entre ellas, la espontaneidad. Y ahora es como si eso fuera por 10. Eh, ¿Pero por qué decís eso de Cromañón? A mí Cromañón no me pareció que haya sido tan sí, devastador, sí. pero puede ser para la Para toda música, persona que se subió a un ¿no? escenario, para toda persona que salía a divertirse, o para toda persona que salía a encontrarse con otras personas o a conocerse a sí mismo o misma o a hacer algo que no existe más, que es dar vueltas sin destino. Esa es la mejor escuela que hubo. Pero el año pasado se podía No, hacer dar vueltas eso. sin destino no, solamente en las calles más o menos, reglado, más o menos. No, no, no. Digamos, todos esos lugares de reunión no planificados, sin ticket, sin matafuegos, en subsuelos, incluso en lugares medio al borde del derrumbe, pasaron a la clandesta. Todo eso pasó ese 100% clandestino, desapareció. Nuestros amigos de Duncan lo que pelearon, y fue mucho después, lo que pelearon por sostener ese lugar. El avance, digamos, no te olvides que con Cromañón también nace el macrismo. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, en el Gran Buenos Aires siempre es diferente la historia, pero en la ciudad de Buenos Aires, Cromañón destruyó formas de expresión, culturas, modos de acercamiento. Yo creo que es muy comparable. Esto es diferente en miles de sentidos, pero en la cuestión de la restricción, el cierre y la presencia de la fuerza, de la yuta, de la municipalidad,
No, no, era, digamos, nosotros me acuerdo con un grupo, teníamos una pequeña agrupación que intentábamos empujar alguna fuerza contra las clausuras. Yo te digo, traigo eso porque si no tenemos que hablar de la Segunda Guerra, ¿no? O de la dictadura. No, Pero no, a mí me parece que seguro esto que es es mucho. mucho peor que Seguro, pero la por algún lado que tenemos que Cromañón. entenderlo, porque ante lo inevitable y ante lo indecible y ante las, digamos, no sabemos cómo va a ser mañana, únicamente tenemos la historia con mayúscula, la H, para darnos cuenta cómo son las cosas. Así funciona mi cabeza. Yo no puedo pensar futuros o presentes sin entender lo que sucedió. Obviamente que no son comparables, repito, uno a uno, no hay una identidad entre las dos cosas, pero te tenés que agarrar un poquito de la guerra también, ¿no? La gente que vivió la guerra, yo hablo con alguna gente grande que te dice, ¿no? No queda mucha gente viva, pero gente que era muy chica durante la guerra, y no tenés idea qué va a pasar mañana, desaparecen familias enteras, ciudades cierran por completo, son bombardeadas, muerte constante. Eh, no me parece mala comparación la guerra tampoco. Tenés que usar la historia para entenderlo. Si no, no, digamos, y otra es la viruela. A mí me gusta mucho hablar de la viruela, a la gente no le gusta. Siempre me peleo con. Pero bueno, no bueno, primero A que la ver, viruela es ¿por qué? diferente en el sentido de que se transmite violentamente y mata violentamente o mataba. Eh, pero yo me acuerdo cuando yo era muy chico que la OMS declaró el fin de la viruela como pandemia. Desaparece. Es como si. ¿Cuánto falta para que se declare al mundo libre de COVID-19? No sé. Bueno, tardaron como un siglo tratando con vacuna, ¿entendés? Muertes y muertes y muertes y millones, no sé si eran millones, no tengo idea, hay que mirar. Pero se piensa siempre en la gripe española como la última pandemia, pero hay otras también. Y, y la gripe española pasó bastante rápido. Mató muchísima gente, pero pasó bastante rápido. Yo creo que hoy hablaba con un amigo que vive en Barcelona, la Miami de Europa, y, y yo le decía ¿por qué no hablamos de COVID-20? ¿Por qué da tanto miedo pensar que esto se transformó para siempre y nuestros modos anteriores no van a ser los mismos en casi ningún sentido? Mira, esta semana leí un Twitter de una persona desagradable que prefiero no traer a colación, que decía, prepárense y disfruten del 2020 porque va a ser un año mucho mejor de lo que viene. O sea, lo que viene va a tener algunos momentos y algunos zanjones de paz social y de estabilidad, pero viene algo que va a ser mucho peor, tipo, en la mayoría de los casos, tipo Mad Max. Y me quedé pensando, digo, la puta madre, mirá si esto que estamos viviendo ahora no es lo peor. Mirá Sería si muy lo que idiota viene es pensar peor que que el esto. mundo es, o sea, pasa el COVID-19, que si yo, se neutraliza un poquito la cosa y todo vuelve a la normalidad. No, a la anterior normalidad que no era normal. Se terminó eso. Eso terminó. Y además, ¿quién te va a quitar el alerta? Digo, el ser humano sobrevive por miedo únicamente. Únicamente sobrevive por miedo. Y vos vas a dejar de pensar en que puede venir otra y que hay que volver y vamos a toquearnos de cosas. Mirá, nosotros teníamos una gira con Hernán ahora para hacer en Miami, en Nueva York y qué sé yo. Y le digo a Hernán, mirá, va a ser muy difícil que las hagamos, porque ponele que vos se normaliza un poquito la cosa y podemos empezar a viajar. Y estás en Miami y te suben los casos y te cierran todos los aeropuertos y te quedaste allá, varado, 3, 4, 5 meses. Digamos, ahora vivimos en esa, de que si te vas, y después cuando volvés tenés que estar 15 días en cuarentena, pero ponele que no tenés que estar los 15 días en cuarentena. Mira si te vas de viaje a Europa, a España, como no íbamos antes, a pelotudear. Y suben los casos y cierran los aeropuertos y dicen, mira, de acá no puede salir nadie, o porque puede pasar muy fácilmente, una cosa así. O de acá no puede salir, o acá no pueden entrar de Europa, o viceversa.
no es ¿Y tan quedaste varado? diferente, no es tan diferente a como Oh, era antes la cosa, te repito. Yo leo a Canetti, que es uno de mis escritores favoritos y tiene mucha obra autobiográfica, y bueno, él vivió en muchos lugares, bueno, se instaló en Inglaterra huyendo de los nazis, pero cuando nació en una familia judía acomodada vivían en Bulgaria y, y sus padres habían sido jóvenes en Viena y después ellos hablaban entre ellos alemán y después la familia un tiempo pasó en Viena. Pero para llegar desde ahí, remontando el Danubio, tardaban 4 días. Estamos hablando de un viaje de 4 días inter-Europa en términos históricos hace muy poco, o sea, a principios del siglo XX. 4 días. ¿Y vos me estás hablando de que te vas a quedar 4 o 5 meses varado? ¿Entendés? ¿Cuánto tardás? A ver, te ocurre eso. Estás con Hernán, están ustedes dos. Ustedes dos, unas jabalis, unos micrófonos, unos libros para vender. Te quedás varado en Miami. Y tenés que remontar el Danubio y irte a dónde. Y te vas a New York y a lo mejor agarra de nuevo. ¿Entendés? Son los otros 4 a pie. pero la familia, la vida que uno tiene Pero te armada estoy acá, diciendo que boludo, no. es O inviable sea, eso. todo esto no me parece. A mí me parece muy, muy choqueante, pero no me parece nuevo ni extraño. Lo que, o sea, ha sucedido antes, eso es lo que digo. No sé, a lo mejor reflexiono mucho el tema, lo sintetizo y con eso un poquito me calmo, pero yo ya estoy parado en un lugar de incertidumbre constante después de los meses que llevamos adentro. ¿Eh? Yo no creo, ¿a vos te parece que vas a poder salir, vos, Gabriel Grosval, de ese lugar? Si me decís que no podés planear una gira. Fede, yo si pudiera salir mañana, no salgo. Si a mí me dicen, mira, por ley no tenés más permiso, te podés mover libremente por la ciudad, podés ir al teatro, yo no voy a ir. A ver si me agarro esa enfermedad que no sabemos ni las consecuencias que te quedan en el cuerpo y todavía quedo peor de lo que estoy por salir a pelotear a un bar. Me quedo en mi casa. No tengo ninguna intención de salir, Entonces aún vamos al pudiendo asunto que salir. nos apasiona, que es el de la comedia en vivo. Ok, vos no salís, pero ¿qué hace toda la industria? Ok, ¿cómo hace shows? ¿Cómo los cobrás? ¿Cómo se sienta la gente en un teatro? ¿Cómo se sostiene un teatro como el Metropolitan? Teatro que a mí me encanta, por ejemplo. ¿Cómo se sostiene el Metropolitan? Bueno, yo, yo, yo estoy escuchando comediantes que de las más diversas opiniones. Muchos dicen, esto el año que viene vuelve a la normalidad, ahora viene el calorcito y se vuelve toda la normalidad, no se preocupen muchachos. De manera Eh, alguna. Están todos equivocados. Pero y a uno se lo dije, mira, le digo, no quiero que te frustre o que te pongas mal, pero no va a ser así. Te lo digo, le digo con una mano en el corazón, le digo, no quiero que te ilusiones que va a suceder eso, porque fíjate lo que está pasando en España ahora, yo lo veo a Ramón Guamá, que hace unos y, shows ahí al aire y- y libre, todo tenía Ramón remado, con una vieja barbijo. red de comediantes por todo el país. Él viajaba, producía, iban, venían. Mucha gente que vivía de la comedia alrededor de él, yo lo recuerdo eso. Él inventó todo eso, toda una red, ¿no? O sea, Exactamente. Por eso te digo, entonces digo, no es tan vuelve toda la normalidad. Y España ya pasó el verano, ahora vuelve el invierno y vuelven los casos. Digo, es un círculo esto, ¿eh? Porque por ahí ahora el verano lo zafamos, hacemos unos shows al aire libre con el gobierno, en algún bar al aire libre, una terraza. Chiquito todo, porque tampoco podemos hacer nada grande. Chiquito todo quiere decir de acuerdo. chiquito el borderó, Pero teatro chiquito lo que hay para mediano, repartir, gente ¿eh? separada. Ponerle 200 personas, 100 personas en un bar, entran 20. Teatro grande de 1000, ¿cuántas vas a poder meter? ¿300? ¿350 separado con unos acrílicos? ¿Cómo sostenés? ¿Cómo pagás los gastos? Yo no lo Fede, entiendo. No lo entiendo. deci- de- decime qué teatro de 1000 se puede sostener con 300. Y además te digo una cosa, ¿qué 300 van a ir a pagar una entrada para Mira, para meterse eso en un siempre hay, teatro? ¿eh? Ojo que cuando vos soltás el cardumen, no sé. Eso Y después, perdón, te hago una pregunta más. ¿Cuál va a ser el precio de una entrada para sostener un espacio de 1000 para 300 personas?
porque el técnico es el mismo, la gente que limpia es más o menos la misma, los gastos de luz, gas, teléfono son los mismos. Entonces, digo, los gastos fijos son más o menos lo mismo si vendés 300 que Y si el vendés mercado 1000. inmobiliario, ¿no? Porque muchos teatros los podés sostener con el Estado, podés buscar pero viene el estacionamiento, pico y pala, el supermercado, y el espacio también cambia. Ahora vas a necesitar, ¿qué vas a necesitar? Lugares donde meter gente a vivir o a trabajar separada, lugares donde guardar cosas para envío. Ese es el mundo que vas a, ¿no? O sea, Prepárate para que mucha gente que vive en capital se vaya a vivir como al siempre interior. decimos, donde haya Porque, conectividad. Sin conectividad no podés. claro, Un terreno donde pero antes donde... se valoraba si tenía teléfono, si llegaba la luz, te digo que es más importante que llegue el internet. Pero hoy es más importante tener una buena conexión a internet que un parque. Eso es muy duro en términos de clase, en términos de bienestar. O sea, vos si no tenés un poquito más que la media, no podés acceder a un mínimo de bienestar. O sea, la gente ya está hacinada y la vas a sacar para que se hacine fuera ¿entendés? Es bastante delirante, ¿eh? No la sacás para... no. No, 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 porque fuera de capital, el metro cuadrado baja mucho valor. Es decir, un departamento que te cuesta $80.000 en capital, que es un lugar chiquito, por ahí tenés una Muy casa bien, pero ¿en qué muy digna en mercado? el Y vos no interior del sabés cuál país. es el mercado. Vos no sabés cuál es la nueva normalidad, vos no sabés qué es lo que se establece. Vos estás pensando con parámetros prepandemia, el metro cuadrado. ¿Qué sé yo? En el centro, o sea, no en el centro geográfico que está en Caballito, en el centro de la ciudad, que depende en gran medida del turismo y mucho del turismo brasilero, si vos caminás por esas calles, es realmente el tren fantasma. No quedó una marroquinería, un lugar para vender alfajores. Entonces terminó. ¿Por qué decís que en la calle Florida es más caro el metro cuadrado que en el interior? O, no sé, ¿eh? O sea, tenés que empezar a revisar todo. No estoy de acuerdo con eso. Sí que la conectividad vale, pero yo no sé si esto lleva a una mejor calidad de vida al final, ¿eh? No, no, ¿eh? Sedentarismo, encierro, poca circulación de aire, nuevas enfermedades, no sabemos. Algunas sabemos que han bajado, pero otras no sabemos. ¿Por qué no salís a chequear? ¿Por qué no pones un equipo de salud pública a chequear presión, a hacer algunos chequeos del cómo andan la salud en términos de funcionamiento del corazón, sistema respiratorio en general? ¿Qué sé yo? No sabemos, ¿eh? Todos los estudios médicos de rutina o específicos que se iban a hacer en estos 4 meses. ¿Cuántos cánceres no detectados? Es tremendo esto que digo, pero es cierto, ¿eh? O sea, exacto. Sí, todo lo que se está O está pasando al retrasando en realidad. nunca. Porque después cuando vuelva anda contra un turno. ¿Entendés? ¿Y te imaginas cómo puede llegar a ser Mm. la vuelta a la normalidad también? El desastre No que va me a quiero ser imaginar una birrería el abierta, re- ¿viste? No, eso no me preocupa mucho, ¿viste? Me da la sensación de, o sea, yo tengo ganas, siempre me gusta más allá de que no baile eso, pero me gusta la fiesta, me gusta el lío, me gusta poner música, pasar, música fuerte y ropa informal, pero yo no puedo imaginarme eso, porque son todas dudas. Encontrás con una persona que no es tanto la abrazás, la tenés que saludar de lejos, eh, ¿entendés? ¿Vas a Y salir, alguien, Fede? no ¿Vas a podés no salir? salir, digamos. En un momento hay que salir. Así. Me parece que si no, tenemos que, ya, digamos, un panorama tan sombrío no podemos dar. No, a la gente que escucha un podcast de comedia, Gaby, no podés. No podés decirles que no van a salir, porque van a salir. De otra manera, pero saldrán. Pero entonces vuelvo al inicio de este podcast. ¿Tiene sentido un podcast de comedia en un escenario donde difícilmente, no digo imposible, no digo nunca, digo difícilmente vamos a volver a tener comedia en vivo, en bares, en teatros, porque también hay que ver qué bares van a permitir tener comedia, cuántos son,
¿Cuántos comediantes van a tener ganas de ¿Cómo seguir es un trabajando en camarín? esta industria y van a ¿Cómo poder es un aguantar? camarín? El camarín es ¿Todo el encerrado? centro, digamos, de encuentro de comediante, donde de repente no tenés un mango y recién empezás y arruinás una pizza, alguien te lleva a tu casa de vuelta, vivís lejos. Y eso, ¿dónde está el camarón? O sea, es comedia sin vínculo. O sea, tenés que poner unos boxes, ¿no? Unos camarines con boxes donde cada comediante está solo con su celular, ¿no? Chequeando Twitter o Instagram, hasta que le llaman al escenario. La persona que lo presenta no lo saluda, no lo toca, ¿no? Se cruzan a un metro, a lo mejor se tocan los codos. ¿Y qué pasa con la escupida? ¿Qué pasa con el estornudo del comediante al público? ¿A cuántos metros? ¿Un metro? ¿Dos ¿Por la metros? ¿Cinco transpiración? metros? Y ya no es, ya no es en vivo, ¿entendés? Ya no es el eh, en vivo y en directo a 5 metros, la primera fila. Ahí ya estamos en medio remoto ya, ¿no? Eh, Mira, la verdad, eh, ¿cómo vamos a hacer para llevar un comediante al conurbano a hacer una función para 80 personas un Ahí tiene que miércoles? crecer la comedia local. Se tiene que desarrollar, no podés llevar, no podés trasladar. No te rinde, y no te rinde. No, 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 no. Nunca rindió, pero por lo menos era forma de armar el circuito. ¿Qué pasa con un espacio como la Jam? ¿Qué pasa con los Open Mix? Bueno, estás Qué hablando pasa justamente de con un lugar experimentación que, digo, y es lo que te decía con Cromañón. Lo que reventó Cromañón fueron digamos, la cosa espontánea y la experimentación. La Jam, yo recuerdo que era eso. Hoy los diversos, Open o, digamos, todos esos lugares de formación. La silla eléctrica no existe más. Era un lugar donde había, digamos, donde muchas personas encontraron. es que para que funcione la silla eléctrica o el Matienzo con la Jam, tenés que tener la sala Y la medianamente Jam la tenía llena. llena. Por eso duró 4 o 5 años. Sí, por eso. Pero no, pero hoy no podés tener un lugar así, con toda gente parada, Podemos decir sentada que en se el terminó piso, la uno entrada arriba del gratis otro. también. Decretamos el fin de la entrada gratis, ¿no? O al aire libre quizás Y tendría que son, ser. al aire libre, Pero al aire libre, por lo menos en esta ciudad, frío húmedo, son 8 meses de frío, son 4 meses de aire libre. O sea, no, que no llueve, que no y haga que no mucho llueva, frío, porque la gente no sale. y que no haga mucho calor tampoco. Porque el calor también te junta a la Entre gente. No, digo, hace calor. no, pero, Pero, si no te muchos lugares funcionaban pero porque tenían aire igual estaba muy acondicionado. pegada la Era gente. negocio. Se terminó también eso. Se terminó eso. Sí, bueno. Yo creo que tenemos que pensar en un mundo post gente junta. Hay que pensarlo así, tan duro lo digo, ¿eh? Pero hay que preguntarse. Y la comedia va a ser, Es TikTok, una comedia instantánea Instagram. y con cortes, ¿no? O sea, la comedia de Instagram en toque es una comedia de cortes. Tic, 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 tic. Tiene que ver con eso. Una especie de delivery de sensaciones fuertes y rápido. O sea, es eso, no podés desarrollar tema, eh, reagarrar un tema que habías dejado. No hay más eso. O sea, tenés que generar chiste, 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 chao, nos fuimos. No sé cómo se traslada al vivo, eso es también raro, ¿no? No sé, porque digo, hubieron experiencias, por ejemplo, te voy a decir, de comediantes argentinos en Netflix, pasadas, que no movieron mucho la aguja de los números de Netflix, ni le cambió la vida a los comediantes que estuvieron haciéndolo. Me parece que también eso tiene que ver con ¿Sí? el gusto argentino, con el formato. O sea, de alguna manera el stand-up entró, pero no entró el stand-up grabado, ¿no? El show grabado no pegó como formato. No, nunca funcionó, capaz, ¿no? Me hago esa pregunta, no sé. La gente que ya era fan de esos comediantes ya los tenían cautivos y los fueron a ver. Pero no sé cuántas carreras se consagraron, se crearon montándose en esos especiales. Parece que no cambió la vida a nadie. No, no, no. Me parece que los que tenían fans los tuvieron más en vivo
o en otras plataformas En el, que pero no es la plataforma, me en parece que es el Netflix, por formato del ejemplo. especial. Es en la hora y 10 o la hora de comedia que a nadie mucho le interesó, me parece. Digo, no, no sé, no siguieron haciéndolo en Netflix, ¿no? Que hay seis o siete y chau. Hasta luego. Por ahí van a ser este No sé. año, no sabemos, no sabemos, no sabemos qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Porque también, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo haces un teatro lleno para un Y hace especial? eh, Qué misterio, boludo, qué misterio cómo puede llegar a ser todo, ¿eh? Pero también me pasa eso, Fede, me parece que la comedia que yo quiero contar en el podcast. En el podcast. ya no existe más en mi podcast, en este Y podcast. tenés que Ya hacer no como existe más, ¿no? un podcast audiovisual y o sea, tenés que irte del Club a Bob. Ya no, el Club a Bob no sirve más para la post-pande. Porque, No, podemos hablar de otras cosas, de que como Marc Maron, que habla, que ya no está más hablando de comedia, es casi un podcast de historia del arte moderno, no sé, de lo que hay en los medios de comunicación, cine, más con arte pop que con comedia exclusiva, como era al principio. Yo no sé si tengo ganas de hacer un podcast de cultura argentina. aparte, qué que son los discursos sobre la cultura popular. ¿No? Nada me aburre más. Es como, no se te cayó una idea, ¿no? O sea, no. A mí, no, a mí por lo menos, no te consumo. Sí, son Está los lleno que de podcasts así, ¿eh? rápidamente evito, ¿no? Eh, si Poca no presenta una idea o un universo o algo que por lo menos me resuene como diferente, me fui. Fui. Y bueno, entonces me Sobra, parece que el sobra riesgo mucha gente acá, hablando de por ahí más. ya, Sobra esa gente. o de No hable cine, de más de eso. serie, no, hermano. Por eso te digo. Y de comedia está hablando mucha gente, y me parece que es un aporte que yo ya no sé si puedo dar. Como que todo lo que yo tenía para aportar, lo aporté. Después, si querés, porque ¿qué siento yo, Fede? Que yo ya no soy más un productor teatral, que soy un productor Te audiovisual llevó casi. al vivo. Ah, streaming, te Que llevó al hago otras streaming. cosas, que hago otras cosas que no tienen nada que ver con lo que yo hacía. Que estoy haciendo otro oficio. Por ahí es el mismo, pero me parece que es otro oficio. Sobre el que no sé nada. Sobre el otro podía contar un poco. Porque ya había Y tenido un recorrido tampoco tendría de gente, 5 o no tenés 6 años. productores de streaming o gente. Puedes hablar con gente que produce contenido para plataformas, pero lo que no es en vivo es muy diferente para mí. Es muy diferente, ¿no? Lo que vos haces con Hernán o lo que hace Diego, o sea, Zambayoni, es, es otro mambo el vivo en directo. No tiene. Bueno, vos no estás haciendo contenido de una web No, no. serie, es otra cosa. Pero está bien, pero digo, incluso el streaming no tiene nada que ver con el camarín, con ir de gira, con meterse, con pelear con un bordero, con un No hay teatro gente junta, oscuro. no hay malevos, porque si los hemos visto, Claro. ¿eh? Si los hemos visto, unos muchachos de un poquito, siempre era masculino, con un poquito más de peso, algunas fotos colgadas y la viva, ¿no? Los, la guita sobre la mesa, los fajos, si no me Los salía, los fajos. fajos. Y eso no existe más. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están los dueños de los grandes, gigantescos boliches que rodean a la capital? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Cómo mantiene Pinar abierto? Es imposible. Estamos hablando de la silla eléctrica, pero La ¿qué verdad que no hace sé. con esto? ¿Dónde? ¿Cómo es? Yo, yo veo acá Cocodrilo, lo tienen abierto como Café al cafetería. paso. Ahí ponen. ¿Cómo se Bueno, llama pero el ese dueño? pasó al Oscar, entretenimiento, él hace Omar. revistas, productor de teatro, o sea, él tiene. Pero, pero escuchame, ponía en Twitter, si tenés un emprendimiento, algo que vendés, el producto que sea, y no tenés local, vení acá a Cocodrilo y te ofrezco Omar, para ¿no? que Se llama. venda. Tiene que Sí, laburar Omar. también, Omar, como todos nosotros.
Pero claro, mi viejo, pero digo, estamos hablando de un cabaret que está acá en Palermo. No me quiero imaginar un cabaret en el conurbano, Es hermano. muy. El debate sobre el trabajo sexual en pandemia habría que darlo, pero en otro lado. Me parece que no es el lugar, pero. eh, imagínate si Se reinventó, no ¿no? hay formas legales de contactarse con gente cercana. Imagínate con gente extraña donde hay intercambio de algún tipo de bien, ¿no? O sea, yo no tengo idea cómo podría funcionar. Digamos, pasó todo al online, pero de todas maneras es muy poco. No sé, el camming, tengo un amigo que conoce bastante de eso y me cuenta, el camming, o sea, lo que es transmitir a través de una cámara y cobrar por ello, hacerlo a un grupo de gente o uno a uno, eso ha subido bastante, aparentemente. Pero, no lo sé, y también el negocio del plástico, vos sabés que siempre que está el objeto, en en todo lo que es la industria eh, del sexo en general, y entretenimiento puede ser vinculado con el sexo, tenés el plástico, todo lo que es vibración, ¿no? O sea, las fábricas en China nunca frenaron para hacer eso. Yo creo que eso debe haber subido también. O sea, el físico Ah, enviado sí. subió. Todo lo que es físico y lo podés mandar. Ahora, par de zapatos, ¿cómo te probás, Gaby? ¿Cómo te probás un par de zapatos? ¿Mm? ¿Querés un par de ¿Y para zapatos? qué querés Vos un querés par de media. zapatos? Media, sí. La media siempre funciona. Lo que bajó mucho es, nosotros tenemos en nuestra colectividad, vamos a decir cuál es la judía, mucha gente que se dedica a la venta de todo lo que viene en lata, ¿no? Lata, vamos a contar qué es la lata, Gaby. No sé, Qué me raro. sorprendés. No, la lata es el container. O sea, vos comprás una lata de esto, una lata del otro, ok. Me Ah, parece que sí. una de las cosas que siempre ha venido en la lata es el paraguas. Tampoco tiene mucho sentido, salvo para vos tenés que salir al súper cuando llueve. Yo digo que, ¿qué haces? ¿Tenés una tonelada de paraguas? No sé, hay que... Por Pero eso, si llueve vas el después. paraguas no sirve más. Estamos hablando igual de la comodidad del departamento, el que tiene o la que tiene que salir a laburar, tiene que colarse, pedirle por favor, porque si no tiene sube habilitada, no puede viajar a laburar y si labura en un trabajo no registrado, tampoco puede tener esa sube, entonces es difícil llegar, entonces esa persona sí necesita el paraguas. Pero, digo, ¿cuánta gente? Pero ¿cuánta No lo gente es? sabes, la verdad que no lo sabes. Ahora, Palermo, te digo, parece una... Hoy es un día jueves de noche, van a ser las 12 de la noche, y estamos los dos en Palermo, cada uno en su casa. Parece un pueblo, el ruido. Me hace acordar de Chipoletti que pasa por ahí un auto, no se escucha nada, unos que caminan y pasan charlando. No hay Es ruido, muy se extraño terminó. eso también. Salvo vecinos que te pueden romper Es muy a veces la extraño. bola, se acabó eso. Sí, la verdad que es extraño. Sí, Comediantes que yo no entiendo si los comediantes están viviendo un montón de cosas que que después lo van a van a escupir en un transmitir monólogo cómico. o decir dónde, ¿no? Un monólogo cómico, ¿Dónde no. también? Dice, bueno, Perdón, perdón. una Un rutina. monólogo no, un material de stand una rutina de stand-up. Sí, perdón, perdón. Digo, eh, o no están viviendo nada. Y, no, y cuando termine esta historia, no sé si la gente va a querer ir sentarse a escuchar y que le hablen de Lo lo que era último vivir en este que va a hacer. momento. ¿Cuál va a ser la relación con tu propia casa? Porque vos la reconociste, se resignificó la relación con, o sea, ahora conocés todos los rincones. Yo por lo menos vivo en un departamento, conozco lugares y sé dónde hay cosas que antes no estaba porque vivo de 24/7. Entonces, cuando salgas en una supuesta nueva normalidad, vas a querer volver a tu casa, no te va a hacer acordar ¿entendés? Todas esas cosas también hay que pensarlas un poquito. El otro día nosotros dos nos encontramos, podemos contarlo porque esto es público. Por primera vez, Gaby,
en 4 meses, ¿no? Que no te veía. Yo fui a buscar una silla, porque bueno, de nuevo, la silla no la puede probar. Entonces, entonces me mandaron una Y que no, no estaba bien el respaldo, qué sé yo, y bueno, tuve que ir al lugar y me habían dicho, y acá sí, estuvimos abiertos, después hubo un caso hace 2 meses, cerramos, y el showroom está cerrado, pero estamos vendiendo online lo que podemos. Era en la zona de Villa ¿dónde era Crespo, el negocio? muerto, pero no había nada, ¿eh? Todo cerrado, mortadela, pero el lugar parece que trabaja bastante buenos productos, despacha, todo China, todo lata traen, ¿eh? No te fabrican un tornillo. Y, y cuando nos encontramos era también ahí, abajo de tu casa, no había gente tampoco, no caminaba nada, no cruzó nadie, eran las 4 o 5 de la tarde. Ahí, Y hay no. igual, me parece que con los diferentes grados del Aquaren, hay momentos que se liberó cierta cosa y que no se. O sea, hay muchas rutinas de la afuera que hubo gente que las conquistó y que no las abandonó. Me da esa sensación. Entonces, ahora hay más gente en la calle que hace 2, 3 meses. Eso es cierto. Hay más circulación en los puntos donde detienen gente con los autos y que yo, detienen más. Eso un poquito lo notás, pero mucho cambio. ¿Cuánta gente conoces No. que fue presa o le puso De una nuevo, multa o gente algo por no tener blanca, permiso? de una clase media acomodada, que no tiene necesidad de romper reglas. Mucha. Entonces, mucha se cuida, me parece. Entonces, yo creo que por eso. De, o sea, de mi generación y, o sea, entre amistades, familiares y el laburo, solamente 2 personas tuvieron COVID-19 que conozco y se han recuperado bien y no tuvieron casi síntomas, por suerte. Un amigo con el que laburo y su novia, que es amiga. Pero no dan las estadísticas porque agarrás, digo, tienen que ser más. ¿Vos cuántos conocés? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas de la comedia tuvieron o tienen COVID? No hay casos en Que la yo sepa comedia. ninguno. Bueno, Ni uno, ¿eh? Lizzie Italiani tuvo, Pero laboratorio. por ahí. Sí, sí. Bueno, Lizzy, ponele, si querés, pero digamos, no, yo no conozco. Por ahí hubo, ¿eh? Pero yo no me enteré tampoco. Tampoco estoy yo No, en pero el más o menos te métier. enteras, te digo, qué sé yo, tenés diálogo con gente de la comedia, no es que estás completamente afuera, no estás de salida ahora que estás con el streaming, con Hernán, el Gabo de antes un poco sobrevive en vos, o ya murió para siempre. Y me lo pregunto mucho eso, Fede, ¿eh? Me lo pregunto mucho. Y por eso volvemos al inicio de este y al motivo de este episodio. ¿Cuánto hay de Gabo hoy con la comedia? Más allá de tener gente a la que Volvés quiero al mundo de mucho y la tengo mucho traducción en el que cariño. laburaste mucho tiempo, contémoslo. Antes de la comedia No, laburaste unos 5 añitos, jamás. ¿no? Más o menos, un poco menos. O más O más, no sí, como más. traductor, ¿no? Sí, Como, en como manager traducción. de traducción, coordinador. No. Pero sí, Pero aún cuando yo creo estabas que en vuelvo eso, más a eso. estudiabas Pero lo comedia, que. ya te producías algún, o sea, de que te dedicas exclusivamente a la comedia, ya pasó la década o no. No, porque también tenía la empresa, una década, ¿no? Bueno, no hace más. Sí, Podemos decir, una década, sí. una Em, década. bueno, pero sos de los privilegiados que pueden vivir de la comedia también, o podían, no sabemos. No sabemos qué va a quedar, ¿no? También. Cuando soñábamos con que existieran más clubes de comedia, cuando producíamos Campa Pichotti y todo eso, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no hay No, más? Y venían de otros países y nos enterábamos que había circuitos y qué sé yo. Todo eso que se desarrolló, un poquito ya se venía comiendo a sí mismo, ¿no? Ya se venía sintiendo. Esa cuando, las pocas veces que salí a ver comedia en el último año, te diría, ya se veía un poquito que había, ¿no? O sea, están los grameros que te hacen algunas obras que no son siempre de stand-up, pero la gente del stand-up así, que lo vive como norte único en su vida y que pone todo, que labura de otra cosa para bancarse, poco se redujo también. Hay que pensar eso, ¿no? Sí. Pasó esa ola, hay que ver pasó cuando, esa hay que ola ver también quién antes de la sobrevive. pandemia.
hubo el momento de la moda del Sí. stand-up, que podemos decir epicentro 2013, 2014, ponerle un poquito más. Podemos decir que si historizamos el último momento de eso fue el Luna Park de los chicos. Podemos decir que todo terminó ahí. Me parece. No, no, ¿Vos para mí decís que terminó un terminó todo? No ciclo lo ahí. sé, no lo sé, No sé ¿eh? si todo, no digo todo, pero para mí, porque también no hubo otro Luna Park. O sea, ¿entendés? Si pensamos ¿no? Y no va yo Contemos, le ¿no? dije a Lucho le Contemos dije a Lucho que, el otro día, de le quién digo: ¿vos te fue y das qué pasó cuenta? cuando fue, porque si no hay gente que se queda afuera. Fue Lucho Mellera y Lucas Lauriente, pero yo no me acuerdo el año. 17, No 18, sé en qué año por fue. ahí, más o menos. Y le dije a Lucho, le dije: "Lucho, ¿vos te diste cuenta que van a ser los únicos comediantes stand-up en haber hecho un Luna Park en la historia de Argentina? Porque la verdad que no creo". Me dice: "No, ¿cómo me decís esto? Seguramente". Digo, la verdad que yo creo que va a ser Claro. muy Por eso digo difícil, que yo creo que todo muy ese difícil. No te digo todas esas imposible, notas pero que es se escribían bastante. el boom del stand-up, el boom del stand-up, todo eso, toda esa especie de ola medio falsa y medio real, me parece que terminó en ese embudo, ¿no? Yo creo que hay que. Ah, Noviembre de mira, 2016 fue ya eso. van a ser 4 años. Eh, Después recuerdo algunos veranos difíciles, ¿no? En la costa, donde había que remarla, ¿no? Donde las cosas no eran tanto como antes. Y bueno, Yo nunca, un nunca, a buen mí no me verano, tocó un buen nunca verano. en mis años de jamás. En Capital sí, en Pero la hubo gente que le ha costa tocado no, buenos veranos. jamás. Hubo gente que le. Te diría, el mejor verano, ¿sabes cuál fue, Fede? El que hicimos Campa Pichote en Mar del Plata, que fuimos 3 o 4 veces, y que íbamos los lunes, y volvíamos el martes, y Porque volvíamos a hacíamos ir el shows acá lunes, en y Capital volvíamos a ir el también en verano, martes. que también llenábamos. Claro, sí. Sí, ese fue un buen Pero verano, pero temporada fija no. una función por Nunca te semana. fue bien. ¿Qué pasa con eso, no? Por otro lado, la ciudad de Mar del Plata, me cuentan que hay pura normalidad en el sentido de circulación, de que, bueno, no sé qué fase están, fase 4, fase 5, abiertos los shoppings, qué sé yo. Todos esos monstruos, ¿no? ¿Cómo sostenés esos teatros? Este verano estuviste ahí con Hernán, ¿no? Y, y cuando te caigan 2 o 3 porteños que te contagien de Bueno, eso. corona y los echen a patada, no, se va a generar ¿Qué un pasa si quilombo en la alguien costa este grita, verano. tiene corona? De uno, ¿no? Se le va medio que lo pueden sacar a trompar, pero tampoco le podés pegar porque te contagia. Pero ¿no viste que en Rosario, hace unos fines de semana no dejaron entrar Ah, solo a por unos portación de porteños? porteñidad, claro. Y claro, hermano, Eh, nos odian o nos odiaron siempre, ahora que somos el bueno, no olvidemos epicentro del el coronavirus. horrible trato a los compañeros personal de salud, ¿no? Que es tremendo. O sea, una enfermera vive en un edificio y le pintan muerte lejos, le dejan caca, no o sea, gente que se aleja de médicos. Es de terror eso también, ¿eh? Misma, o sea, acordémonos de la gente de la infectadura, ¿no? Toda esa pelotudez, Fascismo, eso directamente es son formas fascismo. del fascismo, directamente. Y hay que decirlo, Ne- digámoslo. Neofascismo, es fascismo. Gente que está. ¿Sabes qué creo, Fede? Que las fake news, las redes sociales y los medios le Y el carcomieron el macrismo, cerebro a mucha digámoslo con gente. todas las letras, habilitó personajes que eran completamente marginales, como Olmedo, como esa otra imbécil ultracatólica, como Granata. Lo habilitó. Pero No perdón, estaban en el discurso, no la formaban única. parte del foro. Pero, Esa gente hasta el 2016 no formaba, 2015, no formaba parte de la discusión, era marginal. Ahora, no es marginal, ¿eh? Milei no es marginal, Esper no es marginal, Gómez Centurión no es marginal, Granata no es marginal. Son gente que forma parte de la vida política. Lo que tenía más al extremo era un chiflado, entre comillas, que podía verse como luego que era Aldo Rico. Eso era lo más extremo que tenía, que también se posicionaba como democrático. No, no nos subrayemos eso. Todo pero ese es perdón, el caldo, el es el caldo donde se yo ha me- cocido toda esta gente. Es en ese caldo. pero yo creo que el macrismo es Las dos consecuencia de cosas, esta las dos cosas. gente, ¿eh? Y de esta
mezcla de redes sociales con fake news, con medios de Pero el macrismo comunicación, en el con qué sé poder es yo. responsable en ese periodo de 4 años de haber habilitado a esta gente, habilitado negacionistas. No hay no hay diálogo con negacionistas, no hay diálogo con negacionistas. El macrismo lo habilitó. Pero si el macrismo llega No, justamente sostenido por en esa el gente 2016 no es al la misma poder. elección la elección del 15 no es la misma que el 19, no estoy de acuerdo. Yo creo que el componente, esa gente estaba, pero estaba guardada. El ultra estaba guardado. Lo hablaba con un pariente. Muy raro que en un lugar público salga a defender la dictadura genocida. Raro. Era raro. Había un consenso político y social en esta sociedad que se había dado más o menos en la época de los juicios en el 85, que esa cosa estamos todos más o menos en la misma. Macri se corrió de eso. Yo creo que ni Menem con el indulto, que se lo vamos a enrostrar siempre, se animó tanto porque había estado preso. Pero Mauricio Macri negó en público el número 30.000, tenía un secretario de Derechos Humanos que recibía neonazis siendo judío. Todas esas cosas no hay que olvidarlas nunca, nunca. Porque digo, yo entiendo que es una cuestión dialéctica de una cosa da lugar a la otra, pero en ese periodo democrático fue donde más se le dio espacio a esas fuerzas marginales y fascistas y que terminaron organizándose. ¿Por qué esta gente tipo experto, Milei o Gómez, no tienen partidos políticos? No estaban eso, no jugaban. No jugaban, Gaby. No jugaban en la esfera. No tenían lugar. Igual es un fenómeno global, ¿eh? Esto pasa acá Mm, y pasa en la Brasil y alia- pasa en Estados y Unidos y en también, y España y también en tenemos que Francia y en decir que la Chile. alianza de los peronismos, que llevó al triunfo al compañero Alberto Fernández, impidió la conformación de un Bolsonaro en la Argentina, que podría ser tranquilamente Patricia Bullrich. Eso impidió o lo retrasó, ¿eh? Esperemos que lo impidió. Por lo menos lo retrasó. Todos los países tienen una de esas figuras. Nosotros no la tenemos. Hay un poco de eso en Granata, un poco en Olmedo, un poco en el discurso de la fórmula Macri-Pichetto había un poco de eso también. Se impidió. Argentina en ese sentido no lo tiene, ¿eh? Pero sí No, ha no. sido habilitado. Es contradictorio. Por eso yo creo que el peronismo le puso ese límite. Dentro de su propia dinámica con sus derechas también, ¿eh? Me parece. He dicho. Sí, sí, esto no, este gobierno no está cambiando nada tampoco de A fondo, mí hablar mal como ningún de Alberto ni, peronismo. ni hacer ninguna crítica me vas a encontrar nunca, jamás. Siempre del lado de Alberto No, de la pero vida bueno, en todo, dando la pelea y sosteniéndolo siempre, hasta el final, pero hasta el siempre con una final. visión crítica, Fede. Siempre con una visión crítica. Sí, Eso en pero crítica en siempre con una público visión trae la crítica. voz. Yo, al compañero Alberto, 100%, donde me pidan, allí voy a estar. Donde me citen. No sé si físicamente vamos a poder estar. Donde me citen, allí voy a estar. A disposición. A disposición. Debo Por reconocer que sos supuesto. albertista de la primera hora. 100%. Sí, sí, sí. Bueno, Fede, en este contexto, yo te digo, mi cariño de todas maneras por los comediantes está Digámoslo, ¿eh? Y intacto. mandémosle un saludo a todos nuestros amigos comediantes, aprovechar, ya que quizás es la última vez. ¿Dónde están los chicos? Las Por chicas y eso los digo chicos de la que comedia. esto no tiene nada que... Está intacto, me mantienen muy despierto, me Y también hacen digamos que aprender de un cuando la montón de comedia te llame, temas. ahí vas a estar, que cuenten contigo, ¿no? Porque siempre hay alguna. O sea, vos te movés en algunas asociaciones de empresarios teatrales y productores y tenés diálogo con mucha gente con bastante poder específico y a veces hay que dar un poquito de empujón para que cuando haya que arreglar todo este quilombo, cuando se está repartiendo ahora, ¿no? Pero cuando el Estado hay que ver, si la comedia es parte de ese diálogo, ¿no? O un trabajador o trabajadora de la comedia, por ejemplo, que no tampoco puede siquiera trabajar en la calle ahora. Tampoco podés ir a. ¿Entendés? No, por eso. Yo, eso seguro, si yo puedo dar una mano, voy a estar Porque te siempre. tenés que poner a Voy a estar disposición. siempre. Eh, Exacto. exactamente, vos sabés que es mi causa, siempre lo fue, siempre lo fue.
creo haber hecho un aporte desde este espacio, con este podcast, con mi trabajo, Sí, enorme la aporte. Sí, por supuesto. al género, al género en Argentina. Dejé muchos años de mi vida, También te ha la comedia sacado me dio algunas cosas, te ha muchísimo, quitado. Mu- te- me ha quitado me dio muchas alegrías y me sacó muchas alegrías, pero estoy agradecido, realmente. Ha sido un camino largo y del que estoy muy agradecido. Espero haber hecho un aporte, nada más. Si a alguien le sirvió alguno de estos 140 y pico episodios Ningún para podcast ha algo, llegado a este número, me imagino, ¿no? ¿Cuánto tiene esto ya? ¿Cuánto tiene ya? eh, En en, Argentina en- creo que en- no. en Ar- Sí. sí, pero el que hace un Ah, podcast diario, ahora que hay varios, en poco tiempo me alcanza. Pero a través de los años, creo que ninguno ha llegado tanto tiempo todavía. Ya van a llegar, mejores que este, incluso por suerte. Bueno, yo te agradezco que desde el inicio de todo este ciclo del podcast en vos la fuiste mi sombra. asesor Sí. en muchos temas y llegamos hasta acá, Fede. Entonces yo te lo agradezco porque creo que fue, si bien vos no estuviste en todos los episodios, siempre estuviste No, te agradezco, ayudando. Gaby, una alegría participar de todo ese proceso y también esperemos que tengamos nuevas aventuras, aunque sean en otras plataformas, en otros espacios, ¿no? O sea, entrar a un club de comedia donde ya está el espectáculo empezado y ya hay risas y hay grupos que se cagan de risa en las mesas y chocan las copas, sí, o sea, nos sacan mucho si nos sacan eso también, ¿no? Pensémoslo, ¿no? Eh, no despidamos eso todavía. Sí. Ah, Pero sí. lo tuvimos muchos años y lo disfrutamos. No sabíamos que iba a terminar esto así o que esto iba a suceder. Pero bueno, De la manera que se pueda, volveremos, sí, de la esperemos que manera que se vuelva pueda. y ahí estaremos, como siempre. Vamos a dormir. Bueno, ¿vamos a dormir?